Buenas tardes, mi nombre es Dulce Tania Enrique Lizama y soy del Instituto Tecnológico de Tláhuac 3, turno vespertino. Como primera instancia les hablaré sobre la unidad 5, que habla sobre los gestores de base de datos, y les daré la introducción. Introducción. Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de datos, desde las grandes aplicaciones multiusuario hasta los teléfonos móviles y los agentes electrónicos. Utilizan la tecnología de base de datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar el labor tanto de los usuarios como los programadores que se desarrollaron. Desde la realización del primer modelo de datos, pasando por la administración del sistema gestor, hasta llegar al desarrollo de la aplicación, los conceptos y la tecnología asociados son muchos y más heterogéneos. Sin embargo, es expansible conocer los aspectos clave de cada uno de los temas que tienes que tener en éxito con cualquier proyecto que implique trabajar en el base de datos. Les daré los objetivos. Los objetivos que el estudiante deberá alcanzar al finalizar el curso de base de datos son los siguientes. Número 1. Comprender los diferentes modelos de base de datos y el concreto domina el modelo relacional. Número 2. Ser capaz de realizar el modelo de una base de datos relacional aparte de la especificación de requerimientos del proyecto, comprendiendo y aplicando los conceptos y transformaciones aplicados. Número 3. Conocer el uso y administración de los gestores de base de datos relacionados con los más populares en el ámbito del software libre, que es el PostgreSQL y MySQL. El cuarto es tener experiencia en el desarrollo de aplicación con conexión de base de datos en varios lenguajes. 5.1. Sistema gestor de base de datos. Una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un CGBD permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular los dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Un CGBD debe permitir, número 1, permitir una base de datos específicos, especificar los tipos, la estructura y las transiciones de datos. Número 2, construir la base de datos, guardar los datos en algún medio controlado por el mismo CGBD. Número 3, manipular la base de datos, realizar consultas, actualizarla y generar informes. A continuación vienen las características de un sistema de gestor de base de datos. Número 1 es la abstracción de la información. Los CGBD ahorran de los usuarios que detallan acerca del almacenamiento físico de los datos. Dan lo mismo de una base de datos que ocupa uno o ciertos archivos. En este hecho se hace traspasarse al usuario. Así se definen varios niveles de abstracciones. Número 2. Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el sistema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios de aplicaciones que sirven de ella. Número 3. Redundancia mínima. En buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, la idea es lograr una redundancia nula. No obstante, en algunos casos la complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. Número 4. Consistencia. En aquellos casos en los que se haya logrado esta redundancia nula, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Y número 5. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. La CGBD debe garantizar que esta información se encuentra asegurada frente a los usuarios malinterpretados que intenten leer información privilegiada, frente a ataques que deseen manipular o destruir la información, o simplemente antes de torpezas o algún usuario actualiza lo despedido mediante las normas del CGBD. Disponen un completo sistema de permisos, usuarios y grupos de usuarios que pueden otorgar diversas categorías de permisos. La sexta es la integridad.
Se trata de adaptar a las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados, es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios desconocidos o cualquier otra circunstancia capaz de corresponder la información almacenada. Número 7. Respaldar y recuperación. Los EGBD deben proporcionar una forma eficiente para realizar copias de respaldo de la información almacenada con ellos y de restaurar a partir de estas copias de datos que se haya podido perder. Y número 8, última, control de concurrencia. En la mayoría de los entornos, excepto quizás en los domésticos, la más habitual es que sean muchas las personas que accedan a una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla y también frecuente de dichos accesos que se realicen de forma simultánea. Así pues, el SGBD debe controlar este acceso concurrente de la información que pueda derivar unas consistencias. 5.1.1 y 5.1.2 que son los software libre y con licencia, que son algunos de estos software que son los libres y los de con licencia que puedes observar en la pantalla. Siguiente subtema 5.2 Consideraciones de diseño. Las consideraciones de diseño. Una base de datos correspondiente diseñada le proporciona el acceso a la información actualizada y precisa. Dando un diseño correcto es esencial para lograr los objetivos en trabajar en una base de datos que dedique tiempo necesario para obtener información sobre los principios de un buen diseño que tenga sentido, que es mucho más probable que acabe con una base de datos que satisfaga sus necesidades y facilite que puedas acomodarte al cambio. El proceso de diseño. El proceso de diseño consta de los siguientes pasos. Número 1. Determinar el propósito de la base de datos. Número 2. Esto nos ayuda a prepararse para el resto de los pasos. Número 3. Busca y organiza la información necesaria. Número 4. Recopile todos los tipos de información que desee grabar con la base de datos, como el número de nombres y el orden de producto. Número 5. Dividir la información en tablas. Número 6. Dividir los elementos de información sin entidades o temas, como los productos perdidos principales. Cada tema se convierte en una tabla. Número 7. Convertir los elementos de información en columnas. Número 8. Decida la información sea que almacena a cada tabla. Cada elemento se convierte en un campo que se muestra como una columna de la tabla, como por ejemplo una tabla de empleados para incluir campos como apellidos y fechas de contratación. Número 9. Especificar claves principales. Número 10. Elija las claves principales de cada tabla. La clave principal es una columna que se utiliza para identificar inequívocablemente cada fila. Un ejemplo podría ser un identificador con un producto o un ID. Número 11. Configurar las relaciones de tabla. Número 12. Examina cada tabla y decide cómo los productos de una tabla relacionados con los datos en otra tabla. Agregar campos de la tabla o crear nueva tabla para aclarar las relaciones según sea necesario. Número 13. Refinar el diseño. Número 14. Analizar el diseño de errores. Crear la tabla y agregar algunos registros de datos como por ejemplo que se vea que puedas obtener los resultados y que desees en la tabla, que realices ajustes en el diseño y que sea necesario. Número 15. Aplicar las reglas de normalización. Aplicar las reglas de normalización de datos para que, si la tabla está estructurada correctamente, realices ajustes en la tabla según sean necesarios. 5.2.1 Modelo de entidad-relación. Se parte de una situación real aparte de la cual se define una entidad y relaciones entre dichas entidades. Entidad. Objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información, como por ejemplo una persona.
La entidad está compuesta de atributos por los datos que se define un objetivo. Por la entidad de la persona sería un DNI, el nombre, el apellido, la dirección, etc. Entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que se repite. A este atributo o conjunto de atributos se le llama clave de entidad. Para la entidad, la persona clave sería un DNI. En otra entidad siempre hay al menos una clave, que es lo peor de los casos, estará conformada con todos los atributos de la tabla, ya que puede haber varias claves y necesitamos elegir una. Lo haremos atendiendo a estas normas. La primera es que sea única. La segunda es que se tenga en pleno conocimiento. La tercera es que sea mínima, ya que será muy utilizada para el gestor de base de datos. La asociación entre las entidades son existencia propia del mundo real que estamos modelando necesarias para reflejar las interacciones existentes sobre la entidad. Las relaciones pueden ser de tres tipos. La relación 1-1. La entidad que interviene a la relación de asociación entre una, como por ejemplo la entidad hombre, la entidad mujer y entre ellos la relación matrimonio. Relación 1-N. Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas de ellas. Son como por ejemplo la entidad de empresa, la entidad trabajador y entre ellos la relación que trabajen en ella. La siguiente es relación N-N. Una ocurrencia entre cualquiera de las dos entidades de la relación puede estar asociadas con muchas de otras y viceversa, como por ejemplo la entidad alumno, la entidad empresa y entre ellos la relación matrícula. Siguiente subtema 5.2.2 Modelo relacional. En gestión de base de datos es actualmente el modelo más utilizado de la gestión de datos dinámicos, o que es el mismo aquellos datos sujetos de modificación o actualizaciones. Sin embargo, la gestión de base de datos relacionales extraña una empresa red de conceptos de cada vez para los profanos pueden resultar algo difíciles de manejar. El modelo relacional, el modelo de la organización y gestión de base de datos consiste en el almacenamiento de datos de tablas compuestas por filas o tuplas o columnas o campos. Se distingue de otros modelos como el jerárquico por ser más comprensible sobre el usuario inexperto o por la base de lógica de predicatos para establecer una relación entre distintos datos. Surge como solución al crecimiento de variedad entre los datos que integra la data warehouse y podemos resumir que el concepto como una recolección de datos que sean una relación. La tabla es el nombre que recibe cada de las relaciones que se establece entre los datos almacenados. Cada una relación del lugar de una tabla están conformadas por filas, también llamadas tuplas, desde las que se escriben los elementos que configuran una tabla, es decir, los elementos de una relación establece por la tabla, columnas o campos con los atributos y valores correspondientes, y el dominio, concepto que agrupa todos los valores que pueden figurar en cada columna. El siguiente son las claves, elemento que impide la duplicidad de los registros. Una de las grandes desventajas es que presentan otro modelo de organización y gestión de base de datos, que existen dos grandes tipos de claves, la clave primaria y las claves secundarias o externas. Claves primarias, que son los atributos de columnas que según el tipo de relación que se ha definido en la tabla pueden añadirse para otros atributos específicos y propios. Las claves externas o secundarias son la clave que se definen para una de las claves primarias establecidas para los elementos o entidades de una relación. Y la última es la restricción de entidad, los límites y restricciones que se pueden con las relaciones extensibles para mantener la significación correcta de la base de datos. Siguiente subtema 5.2.3 Normalización de base de datos.
La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas de relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objetivo de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Objetivo: las bases de datos relacionales se normalizan para, minimizar la redundancia de los datos. Segunda, disminuir problemas de actualización de datos en las tablas. Tercera, proteger la integridad de datos. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, porque una tabla sea considerada como una relación que tiene que cumplir con algunas restricciones. La primera es que cada tabla tenga su nombre único. La segunda es que no pueda haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados. Y la tercera es que todos los datos de una columna sean que se vean al mismo tiempo. Siguiente subtema 5.2.4 Consultas. En este punto es más importante aprender un poco más acerca de cómo realizar consultas, que ir directamente a crear tablas, cargo de datos y después descargarlos y recuperarlos. Esta sección describe los principios básicos que ingresa a los comandos, empleando varias consultas que pueda realizar para familiarizarse de forma funcional. Esta consulta la puede variar acerca del MYSQL. Es un comando, normalmente consiste en una secuencia de SQL enseguida del punto y coma, que hay excepciones dentro del punto y coma que puede omitirse el kit, mencionando anteriormente en una de ellas, luego conocer las otras. Cuando ingresa a un comando MYSQL, envía un servidor que sea ejecutando, que imprime tus resultados para que sea más fácil y eficiente para ti y para que tus datos estén protegidos. Siguiente subtema 5.2.5 Reportes o informes. Los informes son una manera excelente de organizar y presentar los datos de una base de Microsoft de uno de los softwares con licencia que es Access. Los informes permiten aplicar formato de los datos dando un lugar de un diseño atractivo e informativo en la pantalla o en las copias impresas. Un informe contiene datos. Siguiente subtema y último 5.2.6 Seguridad de la base de datos. ¿Qué es la seguridad de datos? La seguridad de datos, también conocida como una seguridad de información o una seguridad informática, es un aspecto esencial para las tecnologías de información, organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra los accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo un siglo de vida. La seguridad de datos incluye conceptos como la encriptación de datos, organización y prácticas de gestión de claves que ayudan a proteger los datos en todas las aplicaciones y plataformas de una organización. Hoy en día, las organizaciones de todo el mundo intervienen fuertemente en una tecnología de información relacionada con la ciberdefensa, con el fin de proteger sus activos críticos, su marca, capital intelectual y la información de sus clientes. En todos los temas de seguridad de datos existen elementos comunes como todas las organizaciones que deben de tener en cuenta a la hora de aplicar sus medidas, las personas, los procesos y la tecnología. Algunos conceptos que debes de conocer son que la seguridad de datos es un tema de suma importancia que nos afecta a todos nosotros. Cada vez más los productos tecnológicos de una u otra forma deben de tener en cuenta para los temas de seguridad que estén introduciendo a nuestras vidas, desde un smartwatch hasta vehículos sin conductor. Ya ha llegado la era del Internet de las cosas LOT y por supuesto de los hackers relacionados con LOT. Tienen los dispositivos conectados para crear nuevas conversaciones entre dispositivos, interfaces, infraestructuras privadas y la nube, lo que a su vez crea sus oportunidades para los hackers que puedan escuchar todo lo que ha impulsado una demanda de soluciones y expertos en una seguridad de datos que sean capaces de construir redes más fuertes y menos vulnerables.
Muchas gracias por su atención.